El Cuervo, 1993. Basada en los cómics en blanco y negro de James O'Barr, que hicieron estragos en los años 80 y con tan notables como explícitas influencias del mejor Edgar Allan Poe, a comenzar por el título y el apellido del personaje central, Draven, un músico que un año después de ser asesinado, al igual que su amada, vuelve de la tumba para ejercer su venganza, guiado por el cuervo que le acompañó a la misma y que tiene como misión la de actuar como intermediario entre este mundo y el otro. Alex Proyas es el director de este filme, contando con la participación de David Shaw y John Shirley, de cara a recrear fielmente el guión de la obra publicada en su momento por el escritor James O'Barr. El reparto está integrado por una serie de actores de la talla de Brandon Lee y Ernie Hudson. Faltaban 3 meses para que cumpliera 20 años de la muerte de su padre cuando Brandon Lee entró al set de rodaje de la película que lo iba a convertir en una estrella propia. Sin embargo, 24 horas después, lo iba a perseguir la misma leyenda oscura que a su progenitor, cuando el 31 de marzo, pasada la medianoche, pierde la vida en pleno rodaje de la película El Cuervo, un largometraje que llegaba a la pantalla grande envuelto en tristeza y una agónica confusión con impactantes similitudes entre el actor y el personaje, ambos con un destino sellado por la fatalidad. El símbolo de la muerte hizo que este filme quedara marcado por la tragedia. Brandon Lee nació el 1 de febrero del año de 1965 en Oakland, California. Sus padres fueron Bruce Lee y Linda Lee. Su abuelo Lee Ho-Shuen, padre de Bruce Lee, murió una semana más tarde del nacimiento de Brandon. Tan pronto empezó a caminar, su legendario padre comenzó a enseñarle las artes marciales. Brandon heredó en cierto modo las aptitudes físicas de Bruce Lee y obtuvo posteriormente una similar destreza cuando tan solo contaba con 3 meses de edad. La familia se mudó a Los Ángeles en el año de 1971. Se fueron a vivir a Hong Kong y fue en esa época cuando su padre se hizo una gran estrella del cine en China. Gracias a ello, Brandon aprendió el idioma chino y realizó algunas presentaciones en la televisión de Hong Kong. Al lado de su padre, cuando tenía solo 8 años de edad, tuvo que enfrentar la muerte por primera vez de manera misteriosa y casi inexplicable. Bruce Lee pierde la vida, dejando huérfano al pequeño Brandon con su madre y su hermana. Curiosamente, semanas antes de la muerte de Bruce Lee, cuenta su médico que la estrella del Kung Fu tenía un cuerpo tan sano como una anatomía tan fuerte como la de un joven atleta de 18 años. Era positivamente sorprendente, ya que Bruce Lee tenía en realidad 32 años de edad, convirtiendo su adiós en un profundo y oscuro misterio. Para el pequeño Brandon, la realidad era una sola. Su padre ya no estaba y con la misma actitud de liderazgo y valentía, el pequeño hijo de Bruce Lee le decía a su madre que ahora él sería el hombre de la casa. Su madre Linda Lee, Brandon y su hermana ya no volvieron entonces a los Estados Unidos. Brandon era muy apasionado al motociclismo, practicaba las artes marciales y poseía un carisma similar al de Bruce Lee. Acudió a la escuela, pero 3 meses después tuvo que dejarla por mal comportamiento. Ciertamente Brandon no era un buen estudiante, y el hecho de que todo el mundo supiera que él era el hijo de Bruce Lee lo incomodaba, siempre ya que empezaba a dar cuenta que viviría una vida muy a la sombra de su padre. A los 18 años consiguió un título especial que le acreditaría en tener los conocimientos de la escuela secundaria. Brandon siempre se sintió atraído por la actuación y desde pequeño aspiró a ser un gran actor, pero al mismo tiempo quería ser reconocido por su habilidad y no por ser el hijo de Bruce Lee. Era una tarea difícil y casi imposible, pero no iba a renunciar a sus grandes pasiones en el cine y las artes marciales. Siempre le preguntaban por su papá y en cada entrevista, cosa que obviamente le incomodaba, siempre respondía
que Bruce Lee era Bruce Lee y Brandon Lee era Brandon Lee. Punto. El resentimiento no era con su papá, sino con la prensa, que siempre lo comparaba en cada cosa que él hiciese. Tuvo que soportar todas estas comparaciones hasta el último día de su vida, pero en el fondo sabía que podía llegar a ser algo más que el hijo mítico de Bruce Lee. Su primer trabajo en la actuación fue cuando tenía 20 años de edad para la cadena de televisión CBS en la película Kung Fu del año 1986. Curiosamente, esta película viene inspirada en una vieja serie en donde Bruce Lee le había aportado ciertas ideas a ella, pero fue desechándolas en un proyecto a última hora. Brandon venía también combatiendo algo que detestaba a su padre, y era que siempre en América los chinos eran tomados, digamos, como algo en un segundo plano. A Brandon también le molestaba esta triste realidad. Odiaba que los actores asiáticos no obtuvieran constantemente papeles para producciones americanas, por lo que tuvo que viajar a Hong Kong para poder realizar su debut en el cine de China en la película El legado de Rabia o La leyenda continúa, junto al ícono Bolo Yeon, quien años anteriores había compartido con su padre en el famoso filme de Operación Dragón. Luego se le abrieron las puertas para grandes e importantes colaboraciones. Con la película Masacre en el barrio japonés, compartió con la figura sueca Dolph Lundgren, a quien muchos lo recordaremos como aquel boxeador ruso de la cuarta entrega de Rocky. Luego de esto, finalmente logró incursionar en el cine norteamericano. Varios proyectos cinematográficos lo empezaron a tomar en cuenta por su nombre y no solo por ser el hijo de Bruce Lee. Sin embargo, el joven actor se mostraba frustrado porque sabía que aún no había conseguido el estrellato. Esa película icónica o emblemática que lo catapultara a la eternidad aún no había tocado su puerta. Él buscaba algo que fuera lo suficientemente grande para ser recordado y que desbordara el sentimiento y el talento de su actuación, algo que hiciera brillar más el nombre de Brandon que el apellido Lee. Finalmente, a inicios del año 1993, el proyecto que Brandon anhelaba conseguir tocó su puerta. Esta era la película El Cuervo, The Crow. Esta adaptación del famoso cómic inició en problemas, ya que a semanas del inicio para la filmación aún se tenía en duda quién sería el protagonista para ese entonces. El nombre de Johnny Depp cobraba fuerza para interpretar al personaje, pero esto no se dio. Brandon cumpliría 28 años. Al director del filme le agradó la destreza y el aspecto juvenil con ese toque de rebeldía en su mirada. Tomó una foto de él y dibujó en su rostro el maquillaje del personaje. Al verlo, sabía que tenía que ser él quien lo interpretaría. Le propuso esta idea al creador del cómic, pero este insistía en seguir con los contactos con Johnny Depp, ya que le gustaba el aspecto frío que el actor mostró en la icónica película del hombre en manos de tijera, pero finalmente no se dio y contrataron a Brandon Lee para el personaje. Cuando el creador del cómic vio a Brandon en escena y maquillado, tuvo su total aprobación y le pidió disculpas por subestimarlo. Esto iba a ser el nuevo reto para este joven actor en todos los sentidos, ya que la película no era de artes marciales, sino al contrario, interpretaría a un joven rockero que regresaría de la muerte en la noche de Halloween para vengarse del siniestro crimen que le había quitado la vida a él y a su prometida, y todo esto justo a vísperas de su matrimonio. La temática era increíblemente fuerte, tanto en lo sentimental como en lo actoral, y el 90% de las escenas fueron rodadas después de la medianoche, en las frías y lluviosas calles del barrio estadounidense en Michigan. Con un poco de tiempo de preparación, se inició el rodaje de la película que lanzaría a Brandon Lee al estrellato, pero al mismo tiempo significaría su muerte. En una acción, Brandon Lee comentó lo siguiente: "No sé si es mi destino el interpretar a este papel, me siento muy afortunado de hacerlo". En lo que fue su última entrevista, Brandon habla de su personaje Eric Raven. Es una persona que fue empujada sobre los límites, para lo que es una misión muy pura y llena de sentimientos. Estos sentimientos son desgarrantes, a través de un cuervo que regresa de la muerte para buscar justicia. He hecho otras películas que han sido violentas, pero tengo que decir que nunca he hecho algo donde la violencia esté tan justificada como lo está en El Cuervo. Aquí no necesitamos preocuparnos por la compasión. Creo que si yo me encontrara en la misma situación, haría exactamente lo mismo que él.
Él está obligado a consumirse en su dolor para cumplir su venganza. Esta película maneja el concepto de un balance estando entre el bien y el mal. Podría decir que es el mejor papel que he tenido en la oportunidad de interpretar. El cuervo, además del aspecto simbólico que representa, también es su guía. Un ave que ayuda a Eric a hacer las cosas que tiene que hacer y lo lleva a los lugares en donde tiene que estar. Le ayuda a encontrar a las personas que tienen que encontrar al mismo tiempo. El cuervo y Eric son uno solo. El ave lo lleva de regreso a la vida. Le recuerda a Eric quién era y lo que fue a su paso. Su única misión es encontrar a los hombres que arremetieron contra su prometida y, por supuesto, matarlos. Es un papel maravilloso. Y es un papel en el que tienes que tomar riesgos, te dan una oportunidad de excederte increíblemente, porque dime, ¿cómo se va a comportar alguien que regresa del más allá? Eso es lo que me gusta de interpretar a este personaje. Es muy puro, no hay reglas de cómo alguien regresa del más allá para poderlo comprobar. Estas fueron las palabras de la muy extrañada figura, y aunque el peso de la historia y el gran desempeño del joven actor estaban a la altura de todo el proceso de filmación, estaba siendo muy improvisado. El presupuesto original de la película fue de $15 millones, una cifra bastante pequeña para una gran industria de Hollywood, en un filme que demandaba grandes efectos especiales. Como consecuencia de esto, los problemas formaron parte de lo cotidiano en el filme. El trabajo comenzó el 1 de febrero del año 1993 y en ese mismo día un carpintero de 26 años sufrió un accidente por un impacto de cables de alta tensión. En los siguientes meses se sumarían accidentes como el de un obrero quien perdió su mano, también un doble que cayó mal y se vio muy fuertemente fracturado. Entre estas y otras cosas más, dejaban mucho que desear por parte de la producción para hacer una película de Hollywood. Como lo dije, y el actor, al igual que su representante, ya habían presentado quejas sobre las condiciones inhumanas en varios rodajes del filme. Sin embargo, Brandon Lee dejaba pasar todas estas cosas por el amor al reto y el amor que ya había agarrado a este personaje, cosa que tristemente le quitó la vida. Solo faltaban 3 días para finalizar el proceso de rodaje y el 90% estaba hecho cuando el 31 de marzo de 1993, media hora después de que los relojes marcaran la medianoche, Brandon recibió un disparo que terminó con su vida. Alrededor de su muerte hubo muchísimas especulaciones, mitos y versiones. Durante años se pensó que la escena donde murió fue cuando llegaba a una reunión y se subía a una mesa donde toda la mafia o los cabecillas de aquella pandilla vaciaban sus pistolas hacia él. Pero la misma familia, el departamento de policía y los mismos directores del filme aseguraron que con el paso del tiempo, la escena donde Brandon recibió el impacto fue donde el personaje de Eric entraba al departamento y allí sería disparado por un grupo de delincuentes. En el filme, esa es una de las primeras escenas al iniciar la película, pero originalmente esa escena fue una de las últimas en filmarse. Como sabrán, originalmente las escenas al momento de grabar se varían mucho de orden. En esta película las escenas finales fueron las primeras que se llevaron a cabo en el rodaje, y el momento de la postproducción es cuando cada escena es colocada en su orden, por lo cual las primeras escenas que veíamos en el filme fueron las últimas que se rodaron. El director eligió que el responsable del disparo fuera el personaje de Fanboy, interpretado por el actor Michael Macy, quien nunca imaginó lo que estaba a punto de suceder. El equipo comienza a filmar según lo planeado. El villano dispara el arma de fogueo y Brandon cae. El director grita "corten" y rápidamente vuelven a sus puestos, pero inmediatamente ven que Brandon Lee no se levanta del piso y que con la mano comienza a hacer varios gestos erráticos. Cuando se acercan, notan un gran charco de sangre proveniente de su abdomen y, desconcentrados, llaman a una ambulancia. A la 1 de la mañana, el actor ingresa al hospital más cercano y los médicos descubren un orificio en su estómago. Sin perder tiempo, intentan estabilizar sus signos vitales para llevarlo al quirófano. Es intervenido durante casi 6 horas, pero todo lo que le hicieron fue en vano.
Durante la operación, Brandon recibió una cantidad de sangre equivalente a la que poseen 6 adultos, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Todo era un gigante caos, dolor y confusión mientras se lloraba. El actor también se preguntaba cómo carajos un disparo de fogueo terminó en una muerte. Luego de varias semanas de investigación, se revela que todo comenzó cuando un empleado del equipo acudió a una tienda local a comprar artículos para la producción. Luego se dirigió a otro sitio y allí compró un juego de balas que llevó al set. Como la munición era real, existe una lógica regla que nunca deben mantenerse en un sitio de rodaje. Entonces, ese miembro del equipo las guardó en su coche. En un esfuerzo por ahorrar tiempo, el equipo tomó la munición real del coche y las modificaron, creando una especie de balas falsas. Eso con rondas simuladas, pero que aún conservaban la punta de plomo, ya que esta era para usarla en primeros planos y no en escenas donde un personaje le dispara al otro. Esas balas originalmente se fabricaron para otras escenas. 2 semanas antes, en una de estas armas había quedado alojada una punta de plomo, desconociendo ese hecho para el resto del set. Cuando la bala simulada se cargó en el arma, la punta de plomo que había quedado allí se alojó en el cañón y perforó el abdomen de Brandon. Tanta negligencia en todo el proceso del filme terminó acabando con la vida de la creciente figura hasta el día de hoy. Los mitos y las leyendas urbanas acerca de su fallecimiento siguen siendo polémicos. Muchos afirman que pudo ser un plan orquestado por viejas mafias chinas en un ajuste de cuentas en venganza de su padre. Como sabrán, Bruce Lee rompió con ciertas reglas y tradiciones chinas en donde estaba prohibido enseñar el kung fu a extranjeros, y aunque ganó su derecho de hacerlo, esto generó cierto odio por sectas y organizaciones chinas que nunca aceptaron esa idea y en plan de venganza atacaron a su hijo. Otro de estos mitos es que un demonio familiar que venía atacando desde la generación Lee finalmente llegó a la vida de Brandon, cosa que solo se queda allí, en mitos o creencias. En la cultura china, lo único real es que salió a la luz fueron los documentos públicos de los médicos que certificaban su muerte y las causas de la misma, lo cual confirma el fatal y negligente accidente en el set de la película El Cuervo. A pesar del gran dolor y la frustración de este tiempo de duelo, la familia Lee dio el permiso a que la película se publicara. Brandon sabía que arriesgaba su vida interpretando este papel, y tanto su familia como su prometida sabían que hubiese querido que el filme saliera a la luz. Por eso, en el año 1994, en honor a su memoria, el filme del Cuervo llega a las salas de cine, pasando a la eternidad como una película de culto que catapultó su nombre al estrellato. Esta ha sido la historia del gran Brandon Lee, la figura que luchó desde niño contra la pronta ausencia y sombra de su padre, pero al final terminó arriesgando su vida para poder brillar con luz propia. Ya está en nuestra cartelera y en la que se han realizado unos efectos especiales muy sofisticados. A veces se resucita a un montón de estrellas para situarlas en un escenario actual. Estas técnicas también se han utilizado para que un personaje viaje por el tiempo y la historia. Pero en ocasiones se aplica este tipo de efectos no por necesidades del guión, sino de la producción. Fue el caso de El Cuervo. Su protagonista, Brandon Lee, cayó fulminado durante el rodaje por un disparo de revólver cuya munición, en teoría, era de fogueo. Todavía hoy, cuando El Cuervo ya está en nuestra cartelera, este enigmático accidente sigue sin esclarecerse. Los productores aprovecharon estas técnicas de ordenador y consiguieron terminar la película de Brandon Lee. El fondo del que teníamos que sacar la imagen de Brandon tenía lluvia y todo tenía un tono verdoso. Es un plano en el que Brandon avanza hacia la cámara y está filmado con la cámara al hombro.
Se recortó la imagen de Brandon, se rodó el nuevo escenario y se buscó una solución para que estuviera lloviendo. En el plano se ven unas pequeñas rayas que en realidad son de lluvia, pero que hemos transformado en el apartamento de Brandon, que tiene goteras. Este es el resultado. Brandon Lee ya no anda por la calle, está entrando en su apartamento. En algunos planos se utilizó un doble de cuerpo al que digitalmente se le sustituyó su cara por la de Brandon, gracias a una iluminación de flashes. Colocamos la posición de la cara de él en el lugar que queríamos. Y así queda. Originalmente, el Cuervo era un héroe de cómic creado por James Sobar, que empezó a escribir la historia y a dibujarla después de que su novia muriera atropellada por un conductor borracho. El protagonista es un personaje que resucita después de ser asesinado para vengarse de sus asesinos que también mataron a su novia. Este es un papel maravilloso. Es un papel que te obliga a correr algunos riesgos. Te ofrece unas oportunidades maravillosas de correr esos riesgos. Porque, dígame, ¿cómo se va a comportar alguien después de volver de la muerte? Amigos, muchísimas gracias por hacer parte de este canal y de este contenido. No olviden, por favor, suscríbanse, denle like y comenta todo lo que tú quieras. No olviden, les recomiendo muchísimo nuestra cuenta en Instagram, NH Zona Retro. Hay fotos e imágenes únicas que no van a ver en otro sitio, se los garantizo. Amigos, no siendo más, el motivo de la presente les habló Mauricio Huertas y eso es NH Zona Retro. Retro.